Estamos grabando. Bueno, vamos a empezar haciendo un repaso. Empezamos a hablar del sistema de entrada-salida del sistema operativo, para lo cual tuvimos que hablar de un montón de definiciones, eh, digamos, técnicas del hardware y del propio sistema operativo. Hablamos de puerto, hablamos de bus, hablamos de cuando uno más dispositivos, en realidad más de un dispositivo estaba en cascada. Dimos algunos ejemplos. Hablamos del módulo de entrada-salida, que nosotros lo conocemos como controlador. Hasta ahí estamos hablando de hardware. Hablamos de driver del dispositivo, ahí estamos hablando de software, un software que, a ver, en la práctica, o sea, en la vida real, este software debería estar dado por el fabricante, pero nosotros conocemos que no es tan así, porque al iniciar, eh, digamos, un sistema operativo como Windows nos reconoce gran parte de los periféricos que tenemos conectados, teclado, mouse, bueno, pantalla, tiene como unos drivers de, de fabricantes genéricos como para arrancar, y después, bueno, si necesitas alguno especial lo tenés que bajar del fabricante de tu hardware. Eso por ahí no lo nombramos, pero como para que quede algo. Admito a alguien más. Les comento a los que entraron un poquitito más tarde, creo que no lo escucharon, que la clase de hoy es la última clase teórica, la última clase que va a entrar que entra normalmente en los parciales, y en su caso que entra en el integrador. El tema del TP de este segundo parcial, que equivaldría a ser el segundo parcial, es hasta lo que les pasé ayer de sistema de archivos o gestión de almacenamiento, como lo quieran llamar. O sea, son 3 unidades de ejercicios para probar el segundo parcial. Si tienen las del primero y las del segundo, están aptos como para rendir el integrador. Bueno, y empezamos a hablar de estos conceptos. Por ahí es más de arquitectura y mucho más de hardware esto, pero como para introducir sirve el tema, digamos. Como que uno no se puede aislar 100% del hardware, si no, no tiene, digamos, no sabe qué hay del otro lado, y abstraerse de todo lo que está del otro lado no está bueno a veces. Interfase es, digamos, la comunicación entre digamos, la entrada-salida que comunicaría al kernel con el driver. Esa interfase va a ser lo más estándar posible. Ya veremos un poquito más en detalle qué hace. Hablamos de comunicación entre el micro y la controladora de entrada-salida, la comunicación que hay, el handshake que hay de comunicación entre el dispositivo conectado a la placa y la placa al sistema operativo. Es la estructura básica de una controladora de entrada-salida, genérica, digamos. Después vimos los modos de interconexión e interacción de los dispositivos, o sea, entre el dispositivo de entrada-salida y la CPU, qué tipo de comunicación hay, y entre la entrada-salida y el sistema, qué comunicación hay. Hablamos si el bus era independiente, si el bus era único, si era un bus común pero con líneas de control. Un ejemplo, digamos, el ejemplo que vimos acá, hablamos de una entrada-salida localizada en memoria, hablamos de
digamos, la memoria de video en los viejos equipos donde se encontraba mapeada directamente la memoria. Y después las técnicas de interacción, hablamos de lo que es el pooling o sondeo, las entradas salidas por interrupciones, y bueno, lo último que terminamos fue el tema de DMA. Vimos un poco más de arquitectura de PC, sería esto, una estructura de buses típica, esto como para ver cómo era, esto es como era hace 20 años prácticamente, y esto es, no sé si actual, pero de 5 años para adelante seguro. Eh, esta y esta con un sistema con 2 CPUs. Esto tiene DDR3 y ahora estamos en DDR5, creo, las más nuevas de todas. Si me equivoco, corrigen. No sé si DDR4 seguro, pero DDR5 creo que ya hay. O sea, me voy a desasnar yo también porque no se puede saber todo. Ahora ahí me contestaron. DDR4, DDR5 todavía no hay nada. Parece que no. DDRP no. DDR5. DDR5, sí. No, working DDR5, tiene. Sí, ya DDR5 hay. Y a ver si DDR6. Me parece que DDR6. Graphic. Puede ser. Mira, DDR6 también parece que hay algo. Estoy leyendo así rápido en Google. Yo me había quedado en DDR5 porque hace poco recibimos un equipo y me pareció que tenía DDR5. No sé ni de cuánto es el bus, nada, estoy como que... Sé que son más rápidas que las anteriores, que vuelan, pero no estoy empapado sobre este tipo de memoria. Eh, bueno, estábamos hablando de los métodos de interacción entre la entrada-salida y el sistema, o sea, qué es lo que hace el sistema para controlar a mi dispositivo, digamos, uno de los métodos que comúnmente se utilizaba hace 30 años o 20 años, no, 30 años, ya. Yo esto lo conozco porque DOS trabajaba así, digamos, ¿no? Como era un único programa o un único proceso que corría en el sistema, sondearlo era políticamente correcto, o era correcto porque no había forma de desperdiciar algo que estaba, digamos, un sistema que estaba hecho para un solo proceso. O sea, no era un desperdicio utilizar esa CPU para sondear a ver en qué estado estaba esa controladora. Más adelante, cuando se empiezan digamos, a multiplicar los procesos, a tener varios procesos en un sistema operativo, ya este sistema se vuelve obsoleto y se vuelve ineficiente por donde se lo mire. Entonces tenemos el concepto de interrupciones. Y ahí hablamos de que digamos, el sistema operativo es interrumpido o la CPU es comunicada que tiene un pedido de una controladora a través de un puerto de la CPU donde se activa esa alerta que tiene esa interrupción y bueno, el sistema operativo tiene que hacer una llamada
a esa tarea digamos, que atiende la interrupción, y una vez que la finaliza le devuelve digamos, el procesador ¿cómo se dice? Al, al proceso que estaba, digamos, ejecutándose en ese momento anterior a la interrupción. Bueno, vimos eh, qué, digamos, qué puntos deberíamos tener en cuenta en este nuevo ambiente de multiprocesamiento, el tema de la sección crítica, que no haya, que no rompa la integridad de los datos y de los procesos en sí, digamos, que no cambie, no sé, valores de variables que son compartidas entre varios procesos. Puede ser que un dispositivo produzca una interrupción digamos, la llamada a esa interrupción sea distinta a, no sé si es una entrada o una salida, y cambie una variable si es una entrada o si es una salida, y provoque un problema de integridad de los datos. También necesitamos encontrar la forma de identificar a las fuentes de interrupción. Entonces, lo que teníamos, esto es, bueno, era este vectorcito de interrupciones, un vector de IA32, donde vemos todas las posibles fuentes de interrupción que tenemos. Algunas están ya, digamos, estandarizadas o por defecto, y otras las podemos generar a través de los números que están entre el 32 al 255. Después tenemos más fuentes de interrupción que se fueron agregando. Esto es lo que sucede al producirse una interrupción, digamos, que hay un testeo entre cada instrucción que se ejecuta, después se detecta la interrupción, se salva el estado, después de que se guarda el estado para volver en algún momento a la ejecución de ese proceso que se estaba corriendo, se atiende la interrupción a través de una rutina de interrupción, y lo último que hacemos es entregarle el control al proceso que fue interrumpido y darle todo el contexto que tenía para que no pierda, digamos, el estado en que se encontraba. Hablamos de interrupciones no enmascarables, por hardware, software o excepciones. Bueno, este es el vectorcito. Estas las fuentes de interrupción de 32 bits. Un poco de todo. Y el último tema que vimos, el tema de acceso directo a memoria o DMA. Acá lo que hablamos es que hay de alguna forma un microcontrolador económico y con un set de instrucciones más reducido que la CPU esta que tenemos acá, la CPU principal, sea una o varias, y acá puedo tener una o varias también, donde esta CPU se va a encargar de, digamos, qué era lo que pasaba cuando yo tenía una interrupción y en un sistema donde no tengo DMA, o sea, imagínense que esto no está, la controladora, la placa de discos, por ejemplo, como en este caso, interrumpe al procesador y después lo interrumpe para hacer, no sé, una transferencia de datos. Y hacer una transferencia de datos para esta CPU es bastante caro porque dejaría de procesar información importante y ¿qué haría? Copiar datos, por ejemplo, de la controladora a memoria. Tendría que ir acá, copiar, venir, ir acá, copiar, venir, hacer todo esta seguidilla de movimientos de bytes, por más que sean, que lo agarren en un buffer acá y lo copie otro buffer allá, sigue siendo una copia de datos. Y para que la CPU no se encargue de esa tarea de alguna forma de menor nivel, va a tener
uno o más procesadorcitos acá de DMA que se van a encargar de esta copia. Entonces la CPU le entrega ciertos parámetros o ciertos datos a la controladora DMA, la DMA hace de nexo entre la controladora IDE y la memoria en este caso. Y una vez que está establecida la comunicación, hace la copia de datos. Una vez que termina de hacer la copia de datos, le avisa que hizo una copia de datos y que está disponible para una copia nuevamente, o sea, baja el request y nuevamente la controladora de disco empieza a copiar información del disco a una memoria interna que tiene, un buffercito que tiene la controladora IDE, y nuevamente hace toda la transferencia de datos hasta que el total digamos, de los datos termina, que eso sería cuando el contador es igual a 0, que ya no tengo datos que pasar a memoria, y de ahí finaliza la controladora de DMA avisando a la CPU de que ya terminó el movimiento de datos, y digamos, la CPU sigue con los procesos que estaba. Digamos, la CPU estaba en un proceso X acá, cuando empezó a trabajar con la controladora de DMA, y terminó con un proceso Y, Z o omega o lo que sea, cuando recibió la interrupción avisándole que ya había terminado. ¿Por qué? Porque la CPU siguió trabajando con los procesos que tenían encolados, y la controladora de DMA hizo el trabajo sucio, digamos, de mover información de disco a memoria. Cuando terminó le avisó, y digamos, tuvo que mover el proceso que estaba haciendo la copia, ¿se acuerdan? La entrada-salida, cuando hablamos de gestión de procesos, lo tuvo que mover a un proceso preparado, o por ahí lo terminó porque ese proceso finalizaba. Pero acá nos incluía un inconveniente a la cuestión, que era el tema de la memoria, que si bien la CPU la liberaba de la cuestión de mover o de copiar archivos, de copiar bytes de disco a memoria o de memoria a disco, el problema lo tenía con la memoria y con el bus de la memoria. ¿Por qué? Porque yo, para acceder a la memoria, tengo ahora dos procesadores. Tengo un procesador de lo que es DMA y un procesador principal del sistema. Entonces lo que voy a tener que hacer es, creo que no sé si lo tenía acá, creo que solo se los nombré. Tenía tres opciones: darle una ráfaga entera a la controladora de DMA que tome el control de la memoria y del bus de la memoria, copiarlo, y digamos, de esto obviamente la CPU se tiene que enterar, si no hay un conflicto, porque si la CPU quiere acceder a la memoria y la controladora de DMA está copiando datos, ahí hay un cortocircuito entre CPU y DMA. Entonces hay una comunicación previa, la controladora de DMA activa que va a enviar una ráfaga, y la CPU sabe que no tiene que hacer nada en ese momento. Otra de las opciones era también, nuevamente, comunicarse entre DMA y CPU para avisarle de que la DMA va a hacer un intercalado de información entre el procesamiento con la CPU. Entonces, la CPU trabaja con la memoria, una vez que hace un par de ciclos, deja de trabajar, va a la controladora de DMA, copia parte de la información, y nuevamente va a la CPU, sigue trabajando con lo que estaba, y así de alguna forma, como si fuese una señal cuadrada de donde trabaja uno y otro, de alguna forma intercalado el trabajo. Y otra de las formas que tenía era que, si bien la CPU utiliza la memoria, no en todas las instrucciones accede directamente a la memoria. Por ahí hay instrucciones que los datos están en caché, y si están en caché no hace falta acceder a la memoria y al bus de la memoria. Entonces
se manejaría con la información que tiene acá, o hay instrucciones que directamente no son de acceso a memoria, son de acceso a registros, o suma de registros, o lo que sea que no acceda a la memoria. Entonces, la DMA utilizaría la memoria a su disposición en todo ese momento, aprovechando esos ciclos de la CPU que no están accediendo a la memoria. Esos serían los tres casos. Y ya adentrando a los temas que vamos a ver hoy vamos a ver eh, digamos, la interfaz de entrada-salida que vamos a tener. Interfaz de entrada-salida. Digamos, la interfaz de entrada-salida que vamos a tener entre, digamos, que va a tener el sistema operativo dentro del kernel, uno de los módulos. Vamos a tener el sistema de entrada-salida. Y en algún momento yo les dije que este subsistema o sistema que tiene el módulo del kernel del sistema operativo lo que va a hacer es estandarizar o uniformizar el tipo de acceso o el tipo de entrada-salida. Entonces, lo que me va a permitir esto a mí es poder controlar dispositivos actuales y futuros y tener algún tipo de regla que me permita uniformizar todos los dispositivos de ese tipo. La técnica utilizada aquí se basa en los conceptos de abstracción, encapsulación y descomposición de software en niveles. Esto siempre es así. La idea es ir trabajando por módulos y que esos módulos sean lo más estándar posible hasta llegar a un módulo que es el diferente. El diferente, se imaginarán acá que es este que está acá abajo, o sea, el driver del dispositivo es el que hace de comunicador o de nexo entre ese dispositivo extraño que se maneja distinto, con formas completamente, digamos, diferentes a otros dispositivos, y lo no sé cómo sería la palabra, uniformiza, una cosa así, le da una estructura uniforme a los datos que le va a enviar y va a recibir del sistema operativo. Esto, hablando un poquito más de lo que sería drivers. ¿Qué más tengo? O sea, el driver va a estar dado para cada periférico. O sea, puede ser que haya drivers que sean muy parecidos, pero o de distintas versiones de dispositivos o para distintas versiones del sistema operativo y funcionen en uno u en otro. Pero esto entiendan que puede provocar, por ejemplo, las famosas pantallas azules de Windows, cuando un driver no es tan compatible eh, como otro, provoca este tipo de pantallas. Digamos, el encargado de hacer esta última comunicación entre el dispositivo y el sistema operativo, o sea, el driver, va a ser siempre el fabricante, porque el fabricante es el que conoce absolutamente todo sobre el hardware de mi dispositivo. Y de alguna forma este driver va a estar como dividido en dos partes, teniendo en cuenta que de un lado se va a comunicar con el hardware y del otro con el sistema operativo. Entonces, toda esta comunicación la sigue haciendo el hardware. No es que la comunicación o sea, del driver con el sistema operativo la hace el sistema operativo, sino que el driver sigue entregando paquetes conocidos, digamos, o bloques conocidos para el lado del sistema operativo.
no sé, un ejemplo sería movete, en un disco rígido sería movete a un cilindro, a un sector a una pista dentro de un disco rígido, a la posición X, Y, lo que sea, lee un dato, eso sería la comunicación con el hardware, y para leer del lado del sistema operativo, el driver tiene que entregar información de una forma estandarizada, entonces ahí alguien a través de una llamada al sistema hace un read o un write y digamos, al dispositivo y lee la información. O sea, bueno, y acá este mecanismo libera la necesidad del sistema operativo de conocer todos los drivers, perdón, todos los modelos de dispositivos, cada marca, cada dispositivo. Esto es prácticamente imposible y es contraproducente. No sé, piensen que si cada sistema operativo tiene que hacer los drivers para todos los dispositivos que hay hoy en día, el sistema operativo cuando sale ya es obsoleto, porque va a salir de acá a 10 años, porque hay tanta cantidad de dispositivos que es prácticamente imposible hacer tanta cantidad. Lo que les decía antes, o cuando comencé a hablar sobre entradas salidas, hablé de que hay ciertos sistemas operativos, en el caso de Windows, que vienen con ciertos drivers por defecto, como drivers genéricos, como para que el sistema de alguna forma reconozca, no sé, el mouse, la pantalla, pero, bueno, o un dispositivo USB, eh, ciertos drivers genéricos vienen, pero si vos le conectás, o sea, un joystick, bueno, hoy en día los joysticks prácticamente todos, pero no sé, un simulador de vuelo de avión, no vas a saber de qué estamos hablando, por más que sea USB o lo que sea. Ahí el fabricante va a tener que entregar su driver del simulador y, y el sistema operativo lo van a tener que instalar para entender de qué está hablando el dispositivo del otro lado. Lo mismo, no sé, si instalás una placa, una controladora gráfica de última generación, el sistema operativo no va a saber de qué estás hablando, pero vos la conectás y por lo menos eh, te va a tirar una pantalla en colores en una resolución aceptable, digamos. En los viejos sistemas, Windows arrancabas en 256 colores y por ahí tenías una tremenda placa. Hoy en día ya no es así, arrancás con una resolución gráfica importante. Esto sería el modelo de abstracción de módulos que les mencionaba anteriormente, donde voy a tener el kernel, voy a tener un subsistema de entrada-salida. Esto sería la partecita del kernel del sistema operativo que estuvimos hablando hasta el momento. Y después, bueno, cada uno de los drivers, casi de teclado, mouse, de lo que sea, del bus PCI, de, de la disquetera, de los discos, lo que sea. Bueno, digamos, el driver es el que se encarga de comunicar con el dispositivo. Esto mucho a nosotros no nos va a interesar, pero téngalo así, téngalo en cuenta así. Eh, ahí va. Floppy era disquetera, sí. Para los que no conocieron un floppy, el floppy disk. Pero acá es cualquier dispositivo. O sea, una lectora, eh, una placa de video. Bueno, acá no tenemos video, pero deberíamos tener. Seguramente lo tenemos por acá. El floppy disk. Estoy pensando
El driver que utilizaba, bueno, en DOS no tenías driver porque los drivers ya estaban. A ver, los drivers de cada placa, ya ni me acuerdo cómo eran en DOS, mira. Los drivers, había drivers particulares, todo, y tenías que instalar, ahí me acuerdo, instalar driver del mouse, poner el driver del teclado, no hacía falta porque el teclado de OS lo soportaba así por defecto, lo mismo que la pantalla, eh, que también te la ponía en cierta cantidad de resolución, como para arrancar y después, si vos querías instalar algo puntual del driver de tu placa de video, tenías que instalar el driver de la placa de video, lo mismo el driver del mouse. Era bastante engorroso ahora que me acuerdo. De la disquetera no, de la disquetera arranca. Si no tenés nada y tenés una disquetera, arrancás. Eh, del disco lo mismo. Del disco lo mismo. Conocía dispositivos en bloque. Y acá, eh, con SCSI, los dispositivos SCSI hablamos muy poco, o por lo menos se los presenté en algún momento cuando les hablé de los discos y todo. Eh, SCSI es Small Computer Serial Interface, y después acá estaría todo lo que es discos IDE, SATA, SAS, todo ese tipo de discos. Los SAS, los discos que sucedieron a los SCSI, es un nuevo tipo de interfaz serial SCSI, y SATA es Serial Advanced Technology Attachment. SATA, en las PC de hogar tenemos SATA, me parece. Vienen muy pocas con SAS, si mal no recuerdo. ¿Qué más le podemos aportar a esto? Nada más. Después lo que vamos a tener es la interfaz de entrada-salida. Va a tener que ver a los dispositivos de alguna forma. Entonces ahí lo que vamos a tener es una clasificación de los dispositivos. 2 minutitos, ahí vuelvo. Me estoy quedando sin garganta. Les decía que lo que vamos a tener en la interfaz de entrada-salida también es distintos tipos de dispositivos, y van a estar clasificados según su tipo de entrada-salida, donde, o sea, según el tipo de datos que va a entregar. Por ejemplo, en el caso que puede ser el flujo de caracteres o de un bloque de flujo de caracteres, envío un byte tras otro o recibo un byte tras otro, mientras que un dispositivo de bloque envío digamos, en gran cantidad de bytes la información, y la unidad mínima es esa cantidad de bloques. O sea, yo en los discos rígidos dijimos que podíamos tener bloques de 512 bytes y que después esos 512 bytes terminaron armándose clúster o bloques de disco de 4K, 8K, dependiendo del disco. Entonces, esa sería la información mínima del bloque a transferir o a recibir.
Y en el caso de flujo de caracteres, es el teclado y el mouse, un ejemplo básico, donde ahí lo que vamos a tener es un carácter tras otro de comunicación. ¿Qué más? Acceso secuencial o aleatorio. O sea, un dispositivo secuencial transfiere los datos en un orden fijo determinado por el dispositivo, mientras que, mientras que el usuario de un dispositivo de acceso aleatorio puede instruir al dispositivo para que se posicione en cualquiera de las ubicaciones disponibles de almacenamiento de datos. Esto hablamos algo cuando hablamos de los discos y las cintas, donde yo en un disco me podría, eh, me podría parar y, y traer la información, en cambio en un acceso aleatorio, eso sería el ejemplo de una unidad de cinta, por ejemplo. Perdón, al revés, estoy diciendo que en un acceso aleatorio podría ser en cualquier punto del disco traerme la información, y en cambio en un acceso secuencial, que como es el ejemplo de una cinta de backup, tendría que secuencialmente acceder al punto donde quiero, al que quiero llegar, leyendo toda la información hasta ese punto, o por lo menos desplazándome, leer la información y traerla al sistema. Después voy a tener si es sincrónico o asincrónico. Esto sería este, eh, a ver, un dispositivo síncrono realiza transferencia de datos con tiempo de respuesta predecibles. Un dispositivo asíncrono exhibe unos tiempos de respuesta irregulares o no predecibles. Esto también quiere decir, eh, lo que quiero decir con esto es, entre, o sea, esto sería la comunicación entre el sistema de entrada-salida con el proceso. O sea, si yo tengo, eh, a ver, por ejemplo, ¿no? Voy a traerme información a ver qué podría ser, del disco. No sé si sería el mejor ejemplo. Pero a ver, voy a traerme información del disco y cuando la pido la información, el disco me responde. Eso sería una comunicación sincrónica. Yo pido y me responde. En cambio, si yo pido la información y en cualquier momento más adelante me lo trae, esa información sería asincrónica. Estaría más referido, eh, estaría como más referido a lo que sería eh, cuando un sistema o es demasiado lento o, o tenés que esperar a que el dispositivo te responda. Entonces esa comunicación es asincrónica. Después tenemos compartible o dedicado. Un dispositivo compartible puede ser utilizado en forma concurrente. Ya habíamos hablado algo cuando hablamos de archivos no sé, eh, para leerlos y no para escribirlos. Y un dispositivo dedicado, estamos, no sé, hablando de una impresora o de un escáner o de algo que no pueda dos procesos o más eh, hacer un llamado a ese dispositivo y obtener o darle información. Lo mismo, no sé, con la pantalla, por ejemplo. Hay ciertas, bueno, hay ciertas, este, la pantalla sería un caso donde podría tener procesos que compartan la pantalla, porque podría compartir, no sé, la mitad superior para un proceso y la mitad inferior para otro proceso. Eso lo vemos en no sé, en el celular.
pero hay dispositivos que no, o sea, dispositivos no, hay procesos que no permiten, son dispositivos que corren en pantalla completa y ahí ya no tenés escapatoria. Lo que vas a necesitar es otra placa de video o una salida doble de doble pantalla o algo por el estilo. El ejemplo de algo me olvidé de mencionar acá, una forma sincrónica de comunicación, no sé si se acuerdan cuando hablamos de hebras, yo podía tener un proceso que viene comunicándose, o sea, que se viene ejecutando y hago una entrada-salida, y cuando hago esa entrada-salida puede tardar muchísimo, entonces lo que hago es crear una hebra que atienda esa parte del código y sigo con mi proceso en cuestión, y una vez que el dispositivo de entrada-salida hace la comunicación que tiene que hacerla, va a hacer la comunicación a través de esa hebra que le creé, recibe la información o transmite la información o lo que sea, y nuevamente se comunica con el proceso que hizo el llamado a la entrada-salida. Eso sería como más el ejemplo, ¿no?, de asincrónico de los tipos de entrada-salida. Tengo uno más acá. Después, y ahí algo me parece que no lo tengo acá. Lo tengo ahí más adelante. Lo nombro más adelante. Bueno, y si la velocidad de operación, acá voy a necesitar algún tipo de comunicación y de intermediario para lo que es cuando tengo velocidades de operación distintas. Puedo tener, como dice acá, velocidades de unos pocos bytes por segundo a unos cuantos gigas por segundo, y no va a ser lo mismo tratar una interfaz de entrada-salida a esta velocidad que a esta velocidad. Entonces, lo que voy a tener que hacer es adaptar esas velocidades a buffers, primero del dispositivo y después a buffers del sistema operativo. Guardar la información y guardar esa información que obtuve o muy rápido o muy lento, y bufferearla y juntar, por ejemplo, en el caso de dispositivos muy lentos, lo que hago es completar el buffer, y una vez que se completó el buffer, ahí se lo transmito al sistema operativo, y en el caso de dispositivos muy rápidos, completo el buffer y tengo que esperar que el sistema operativo esté disponible, y ahí recién lo atiendo. Eso sería, estoy escuchando a ver si llama mi hija, porque hoy estoy solo con ella. Tengo un oído acá y el otro, un oído me escucha a mí y el otro la escucha a ella. Bueno, estaba hablando de velocidad de operación. Otro de las diferenciaciones que puedo tener es si el dispositivo es de lectura-escritura, solo lectura o escritura. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser a ver, y hay, por ejemplo, pantallas. Uno puede decir, bueno, el monitor. El monitor es de entrada-salida, de entrada, o sea, de escritura o de lectura. ¿Qué creen? ¿Están despiertos? De lectura de voz. Para mí es de lectura. Está de lectura. Uno lee, no, uno escribiría en la pantalla. Escritura, sí. Escribiría, pero Porque es el dispositivo el que escribe. Y uno lo usa para leer, pero hay que ver dónde te parás para definirlo. A ver, claro. Pero, a ver, vos en la pantalla escribís como sistema operativo, digamos. El sistema operativo escribe en la pantalla.
o sea, es de salida, como ahí menciona Nicolás. Vos escribís en esa salida y obtenés la información en pantalla. Pero ¿qué pasa si la pantalla es una pantalla táctil de, no sé, una tablet, un teléfono? Estamos hablando de escritura y lectura. Ya eso, en mi época la pantalla era de salida y el teclado era de entrada o de escritura, pero a ver, o de lectura en realidad, el tema de teclado, yo leo la información de teclado, pero a ver, no estoy seguro de que todos los teclados hoy en día sean de lectura, porque hay teclados que vienen, no sé, con algún display, con cualquier cosa ya pueden venir los teclados. Eh, entonces, puede ser cualquier combinación de estas, pero un ejemplo, a ver, un escáner, un escáner, una multifunción es de lectura y escritura, una impresora es de escritura. Yo escribo sobre la impresora y la impresora, bueno, me entrega el papel. Lectura puede ser el mouse. O sea, tienen infinidad de dispositivos y de estas tres combinaciones, pero siempre están dentro de estas tres combinaciones. ¿Qué más? Esto sería la clasificación. Y acá hablamos un poco de las clasificaciones, y acá me parece que lo tendría que haber puesto si si es bloqueante o no bloqueante, pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. O sea, acá me faltó una categorización, acá abajo de todo es bloqueante y no bloqueante. Sí. Estos dispositivos de bloqueo de caracteres, si yo me posiciono con un SIG o leo con un read, escribo con un write, estoy hablando de dispositivo en bloques, esto es eh, discos rígidos, unidades de cintas, eh, floppies, CDs, DVDs, todo lo que tenga directamente una lectura o escritura a nivel bloques, lo voy a tratar como si fuese como si fuese una interfaz del sistema de archivos. Ya veremos un poquito en el Linux cómo los trata. Y van a ver que a todos los trata de la misma forma, inclusive a otros dispositivos que no son de este tipo. Después voy a tener otra interfaz de flujo de caracteres, eh, que voy a tomar información carácter por carácter a través de un get, un put, o sea, de tomar o de poner. Eh, y los ejemplos, bueno, acá me había olvidado de uno, los modems de los viejos modems de 56K de telefónicos, son interfaces seriales de alguna forma con el sistema operativo y con el hardware, digamos. Ahí lo que hago es juntar, en algún momento junto todos los bytes que voy recibiendo, y una vez que recibí todos esos bytes, lo que hago es presentarlos, no sé, en pantalla o se los paso al sistema operativo. Eh, Algo que me olvidé de mencionarle, puede haber la combinación que se les ocurra de todos estos que tenemos acá. O sea, podemos tener de velocidades de operación rápidas o de altas velocidades de operación con flujo de caracteres o de velocidades lentas a nivel de bloques o nivel de bloques muy rápidos, de solo lectura y compartibles. ¿Se entiende cómo es la combinación? Esto no quiere decir que si dispositivo es sincrónico, ya dejó de ser flujo de caracteres, secuencial, aleatorio, que la velocidad de operación no me importa. O sea, la combinación es entre todo esto con todo. Va a haber dispositivos que seguramente sean medios complicados de categorizarlos y que no, por ahí no entran, no se me ocurría, no se me ocurre ningún dispositivo de flujo de caracteres. A ver,
asincrónico y que la velocidad de operación sea muy alta. No sé, no se me ocurre nada, pero tengan en cuenta que puede caer en alguno de estos casilleros, con alguna de estas combinaciones. Vamos a ver un poquito de práctica ahora. Ya los aburrí. Ya están en un punto que están contando ovejas. Ya perdimos la cuenta. Ya ni las cuentan. Vamos a esperar que arranque. La semana pasada hablé con Fernando. Me dijo que posiblemente sea el integrador el 5 de agosto. Puede ser sábado 5 de agosto. Si quiere abrir esto. Está tan trabado. No puedo entrar al calendario de la máquina. Prendí la máquina virtual y el OBS. No, profe, sábado primero. ¿Sábado primero es? Sí, porque los integradores se toman en la semana del 27. Sí. Y ese sábado sería 1 de agosto. Está bien. Y ya, digamos, prácticamente los temas son todos los que vimos. Y el jueves le doy la clase de RAID y ya está. Tienen como para, bueno, tienen que hacer los TPs de esta segunda parte. Estamos medio justo, ¿no? 20 días. Yo no tendría problemas en postergarlo una semana o lo que necesiten, ¿eh? Esto es lo que no sé después si se les puede solapar con el segundo cuatrimestre. Así que no sé. Eso se lo voy a decir a Fernando, pues yo la otra vez me pasó de que uno de los chicos se quería anotar para dar el final y yo justo estaba de vacaciones y le dije, bueno, yo no tengo problema en tomarle cuando vuelva o antes o después o durante el año, en cualquier momento. Y ¿cómo es? Igual ni se presentó ni nada, pero como que siempre le presento eso a Fernando para que lo tenga en cuenta. Bueno, ahí, en teoría tendría que arrancar. Igual, profe, quédese tranquilo porque el tema de correlatividades con esto del coronavirus está un poco desfasado. Es decir, No. si están en condiciones de ir al integrador, ya se pueden anotar a las materias que son correlativas. Den o no el integrador. Bueno, mejor. De hecho, por ejemplo, el examen integrador va a ser posterior a la fecha en que nos tenemos que anotar a las materias del segundo cuatrimestre. Es del 27 al 30 que hay que anotarse. Eso a mí me sirve también porque... ¿Y las clases del segundo cuatrimestre tenés idea cuándo empiezan? Sí, ya te digo, el 10 de agosto. Ah, el toque. Son nuestro calendario, Emi. Gracias. Sí. Yo no puedo entrar al calendario todavía, estoy haciendo clic ahí. Se quedó tildado. La máquina virtual. Leandro, Ahí va. Estamos en un channel de Telegram donde nos mandaron las fechas de los integradores y por lo que vi, el sistema operativo no estaba todavía definido. Y va a ser el primero
Pero yo lo que le voy a decir a Fernando es que, o sea, si se pueden anotar en todas las de correlativas de esta, que lo podemos postergar. La siguiente semana, el siguiente sábado, tienen una semana más, si lo necesitan, y si no, y si quieren rendirlo el primero, yo les tomo a los que quieran el primero, y si quieren tomar el 8, les tomo el 8 también. El tema, profe, con eso hay que ver si hay tiempo, porque hay que, todo lo administrativo de cerrar actas y demás, eso hay un tiempo establecido. Entiendo que posterior a esa fecha, Fernando podría acceder y cargar la cel, pero los usuarios, los profesores, tienen un tiempo determinado para cargar ahí las notas en el Ciu Guaraní y cerrar lo que son las actas. ¿Para cerrar los integradores o para cerrar? Para cerrar los integradores, claro. O sea, si vos lo tomarías el 1, tendrías la semana entre el 1 y el 8 para cerrar, que es el tiempo establecido. Si tomás el 8, no vas a tener ese tiempo. Sí. Pero bueno, eso tendría que hablarlo con Fernando, a ver cómo lo van a manejar en este momento. Yo te digo por lo que me pasó a mí con este chico de la fecha de final y todo eso, fue como que me dijo, bueno, si no puedes tomarle esa fecha, tomarle cuando vos quieras. Le pasé por el chat el calendario de la universidad para que lo tengan a mano. Ahora ni el más puedo leer, ni el más puedo mover. La maté. Ahí está. Pero el 1 está bastante bien, hay bastante tiempo, tenemos casi 20 días. En 20 días, les digo, empieza a ver si estas unidades. Les digo porque por ahí ustedes, vos ya entregaste el primer TP, pero había algunos chicos que estaban ahí, le faltaban algunas cosas, y del segundo no lo entregó nadie. No sé si Emiliano creo que había entregado, no sé si estaba terminado. Sí, yo ya terminé, profe. Y faltaría lo último que les pasé ayer, que eso sería parte también de la... O sea, hacer esa guía de ejercicios también les serviría para el integrador. Yo no sabía que se podía entregar. Yo el de bloqueo ya lo tengo hecho. Y el de memoria me faltan 2, y bueno, y este todavía no lo arranqué. Bueno, pero... El que pasó ayer, profe, vamos a hacer algo hoy, porque ya tengo algunos ejercicios. Hacemos un par, son 10, hacemos uno de FAT y uno de... Sí, por ahí hay cosas que no se las mencioné, en el ejemplo de FAT. Los de indexado son 10 que hay 2 que son muy sencillos, pero en el ejemplo de FAT hay que tener algo en cuenta como para hacer los cálculos y nada más. Bueno, la máquina virtual no quiere entrar. A ver qué sigue puesto. ¿Y cuál sería la fecha límite para entregar los TP? ¿O alguna fecha? ¿O ya hay que entregarlos ya? Cuando los tengamos se los damos. Cuando los tengan lo entregan. De a poquito va tomando el control la máquina.
pucha. ¿Se escucha alguien ahí haciendo el mate o algo? Yo todavía estoy tratando de entrar a la máquina virtual, ya casi. Ahí está. Bueno, ahí estoy conectado a la máquina. Después de 2000 años después, diría Bob Esponja. Ahí estoy en la máquina. Lo que les quiero mostrar acá es que los dispositivos, nosotros vimos que así con el S solo no me tira nada, el S-L. En el /dev voy a tener todos los dispositivos todos los dispositivos del sistema, fíjense, y que cada uno de los dispositivos va a tener, ¿se acuerdan si era, podía ser todo lo que tenía acá era los permisos de si era el owner, o sea, el dueño del archivo, el grupo del dueño del archivo y otros, y el primer carácter lo que me da es si era un archivo, un directorio, o si era un link. Y lo que voy a tener también acá en esta definición es qué tipo de dispositivo es. O sea, dijimos que Linux lo que hacía, o Unix también, es tratar a los dispositivos como si fuesen archivos. En este caso lo que vemos, por ejemplo, en el ejemplo que yo les doy en la presentación, el SDB sería el disco, ahora que lo tengo, fíjense, SDD sería un disco y SDD1 es la partición de ese disco. Eso lo va a tratar como un dispositivo de bloques, por eso pone la B. Cada uno de estos dispositivos los va a tratar con una interfaz o de bloque o de carácter. Por ejemplo, todo lo que es TTI son las consolas. Las consolas las va a tratar como un bloque de caracteres. Por eso tengo la C. ¿Tengo ahí también? No, esto no quiere. Ahí está. Tengo tres putis abiertos. Uy, lo cerré. Bueno. Acá lo tenía. Joya. Entonces el sistema operativo lo va a tratar con esa categorización, digamos. Quiero cerrar cosas porque está tan trabada la máquina. O sea, esto va a ser como la interfaz transparente, esa que les mencionaba, para el sistema operativo, que va a permitir comunicarme con cada uno de mis dispositivos. Y acá lo que voy a tener es
las consolas que les decía, el tema de los discos, las unidades de ópticas, tenemos CD-ROM o un CD-ROM de escritura y de lectura. Lo que sea siempre va a quedar categorizado acá dentro de este tipo de dispositivos. Los dispositivos que no terminan siendo categorizados en el /dev de alguna forma y que están categorizados de una forma distinta son todo lo que sean dispositivos de red, que lo que hace ahí el sistema operativo ya no puede mandar a, no sé, leer o escribir en un bloque en particular o posicionarme sobre una posición particular del archivo o de la unidad de disco o de lo que sea. Lo que hace es trabajar con una interfaz que es a través de una llamada al sistema, que es a través de un socket. Esa interfaz va a ser una interfaz de red, y que con esa interfaz de red voy a poder acceder a cualquier socket de otro dispositivo conectado por red, o podría ser también a través de un socket local. ¿Qué más? La interfaz que utilizan es una interfaz de socket de red, se va a conocer así, y que la conexión siempre es a través de un socket local hacia un socket remoto, o como les decía antes, el socket remoto puede estar localmente también en el mismo equipo. Además, lo que voy a tener en este tipo de dispositivos es, cuando yo necesito tener más de un socket, o más de un socket escuchando o transmitiendo hacia un dispositivo o hacia otros dispositivos, lo que voy a tener es una llamada al sistema a través de una función que se llama select. Esto seguramente ya lo usaron, algunos esto ya lo aplicaron cuando creo que me pasaron un chat o algo así, ya aplicaron algo de esto. Esta función select lo que va a hacer es gestionar todos estos sockets que yo tengo cargados, y primero ver qué socket tienen algo para transmitir, y una vez que tengan algo para transmitir, darle la comunicación, o qué socket o en qué socket recibí algo y derivar esa comunicación al socket que recibió algo. Sin esta función, sin este select que yo tengo acá, lo que tendría que hacer es sondear cada uno de los sockets a ver si transmitió o si recibió. Y para que el sistema operativo no se encargue de eso, lo que hago es utilizar esta función que de alguna forma informa cuando recibiste o transmitiste algo sin necesidad de sondearlo. Es como si tuviese, a ver, yo a un dispositivo conectado por red no podría recibir una interrupción o algo que me interrumpa al procesador de ese dispositivo externo. No tengo una pata conectada al dispositivo remoto. Digamos, no tengo una pata de interrupciones conectada al dispositivo remoto para que me interrumpa a mí y atienda esa comunicación. Entonces, esta función select hace como de administrador de puertos o de sockets, donde va a interrumpir cuando recibo o transmita algo. O voy a verificar en qué estado está cuando transmito o recibo algo. Y lo que me va a permitir, aparte de todo esto, lo que es el concepto de socket, es encapsular el comportamiento de red, ya sea para cualquier hardware o para cualquier protocolo. O sea, la comunicación siempre va a ser del mismo tipo para cualquier hardware o protocolo. Todos
los servidores trabajan con un select o algo parecido. Si no, sería prácticamente imposible tener concurrencia en los servidores web, un ejemplo. ¿Estoy mucho para atrás? No, estoy bien. Ya bueno, queda un ratito más. Relojes y temporizadores, estos serían otro tipo de dispositivos. La mayoría de las computadoras tienen relojes y temporizadores por hardware. En el ejemplo que les tiro acá abajo es el 8253. Esto seguramente está en el Bridge Sur que les mostré en la clase pasada. Está todo incluido ahí, donde puedo tener digamos, una unidad de tiempo como para administrar al sistema. Y el ejemplo clásico es configurar el temporizador para que provoque la ejecución de la operación X en el instante T y que se vuelva a repetir. ¿Se acuerdan del quantum? O sea, alguien a mí cada tanto tiempo me va a tener que interrumpir para hacer el cambio de contexto de alguna forma y cambiar de un proceso a otro. Bueno, cada vez que este temporizador o este relojito me interrumpe, yo ahí tengo que tomar una decisión de, no sé, cuál es el siguiente proceso a ejecutarse, según la prioridad y todo lo que habíamos visto en el tema de gestión de procesos. Y acá el ejemplo que les doy, el 8253, son temporizadores que venían en el 8086, no en el 8086, sino que venían con el 8086 para interrumpirlo periódicamente a ese procesador. O sea, esto es un chip aparte del micro. Y las llamadas a estas funciones no están estandarizadas entre los siguientes, el sistema operativo, entre los distintos sistemas operativos. ¿Qué funciones del sistema operativo utilizan este tipo de interrupciones o de llamadas a estos dispositivos? Bueno, todo lo que tenga que ver con el horario, la fecha y todo lo que sea administrativo del sistema operativo. Yo tiro un date, un time o lo que sea, estoy haciendo una llamada a registros que hacen, o sea, que tienen una comunicación con este reloj de tiempo real. Algo que no les mencioné con la clasificación es cuando la entrada es, o sea, cuando la entrada-salida es bloqueante o no bloqueante. Cuando un proceso ejecuta una llamada, se suspende la ejecución del proceso. En este instante, el proceso se pasa a una cola de espera. Eso sería una entrada y salida bloqueante. Un ejemplo de esto podría ser, yo hago un fopen, o sea, trato de abrir un archivo, y si lo trato de abrir el archivo y el archivo no existe, bueno, justo ese ejemplo me parece que no estaría del todo correcto. Si no existe la llamada, lo que te hace es te patea y te dice que el archivo no existe, entonces no sería bloqueante, sino que tendría que ser, o sea, una entrada-salida, el ejemplo sería una entrada-salida de un dispositivo muy lento. Entonces yo hago una lectura de ese dato y bueno, tengo que esperar a que termine ese dispositivo de completar la información y enviármela. Entonces el proceso se bloquea de alguna forma. Después de que se complete la llamada al sistema, vuelve a colocarse el proceso a la cola de listos. O sea, ¿se acuerdan cuando un proceso hacía una entrada-salida? Bueno, cuando hacía la entrada-salida, el proceso era bloqueante de alguna forma. El ejemplo de no bloqueante, el proceso se seguiría ejecutando y lo que me permite a mí es seguir la ejecución de ese mismo proceso y de otros procesos, obviamente, porque estoy en un sistema multiprogramado. ¿Cómo sería esto?
Por ejemplo, a ver, un ejemplo, ahora sí, el ejemplo del no bloqueante sería, yo trato de abrir un archivo, si el archivo no existe, lo que hace el sistema es decirme, mira, el archivo no existe, salí, y me patea. Entonces eso sería no bloqueante. Está bien, no se ejecuta el proceso, pero supónganse que si el sistema operativo no tiene esa configuración, que en realidad sí la tiene, porque vos cuando abrís un archivo y el archivo no existe, hay una parametrización que lo que te permite es hacer que, si el archivo no existe, crearlo. Entonces ahí el sistema es bloqueante. Si no existe, lo crea y sigue su ejecución. Se bloquea un segundo hasta que lo crea y sigue su ejecución. En el caso de que no se pueda crear, se quedaría ahí hasta que alguien externamente vaya, lo cree el archivo y siga su ejecución. Ahí ya sería bloqueante. Y un caso de no bloqueante es el ejemplo que vimos hace un rato de la función select que se utiliza para sockets, que ahí lo que voy a hacer es, voy a tener llamadas, o sea, mi proceso va a seguir ejecutándose y va a tener llamadas a esta función select, que lo que va a hacer es verificar el estado de las comunicaciones. Si tengo alguna comunicación pendiente, la administro y le sigo su ejecución, y si no, sigue con el procesamiento normal del proceso. Cuando un proceso ejecuta una llamada, no se suspende la ejecución del mismo, puede continuar ejecutándose. Teclado, mouse, video, etc. O sea, esto es... ¿Qué significa? Que no es que esto sería una entrada no bloqueante. O sea, si el proceso es no bloqueante, yo llamo al proceso y el proceso se quedaría... Yo quisiera escribir acá y no podría. El proceso tomó el control del teclado, mouse y del video. Existen diversos mecanismos, llamadas al sistema de entradas-salidas no bloqueantes, llamadas al sistema de entradas-salidas asíncronas, soporte de hilos de kernel, o sea, todo lo que tenga que ver con las llamadas de hilos es una entrada no bloqueante, porque lo que me permite a mí es, de alguna forma, con un hilo distinto, seguir la ejecución de eso que me quedó pendiente, y yo desde el hilo principal puedo controlar qué pasa o seguir la ejecución de mi proceso. La diferencia entre las llamadas al sistema no bloqueantes y asíncronas es que la operación read no bloqueante vuelve inmediatamente con los datos que haya disponibles, mientras que una llamada read asíncrona solicita una transferencia que se realizará de modo completo, pero se completará en algún momento futuro. O sea, esto, haciéndolo gráficamente, parece un chino básico. Es un chino, pero no es tan chino. Esto sería bloqueante. Yo lo que tengo acá es un proceso. El proceso hace una entrada-salida. Ese proceso hace una entrada-salida. ¿Cómo lo puedo hacer? No. Ese proceso hace una entrada-salida, vamos a hacerlo así.
Esto es básicamente como lo vimos en gestión de procesos, es una entrada-salida. El proceso se termina de ejecutar, hace la entrada-salida y una vez que terminó la entrada-salida, sigue su ejecución. Esto sería bloqueante. El proceso cortó su ejecución, hace la entrada-salida y sigue su ejecución. No bloqueante, tengo un proceso que hace una llamada a la entrada-salida. Lo vamos a copiar. Igual. El proceso hace una llamada a la entrada-salida. El proceso sigue su ejecución. O sea, acá no se corta la ejecución del proceso. Y en algún momento a futuro me responde la entrada-salida y yo lo voy a tener que saber de alguna forma a través de un hilo o algo cuando ese proceso terminó y atender esa respuesta. Y a mí digamos, el tipo de dato, obviamente que en todo este tiempo no voy a poder procesar esa entrada-salida. O sea, acá no voy a poder saber qué pasa. Acá voy a tener que hacer otras acciones que no tengan que ver con esta entrada-salida. Esto sería no bloqueante. Y ahora sería proceso. Y de acá en adelante haré lo que sea con esa información. Por eso les decía el ejemplo del archivo cuando lo creo, que si no existe el archivo, lo que hace es, quiere hacer esa entrada-salida del archivo y acá me retorna al sistema operativo y me dice no existe el archivo y me patea, o sea, lo corta el proceso. Sería un caso no bloqueante, porque me lo corta directamente. Y si el archivo no existe, me lo crea y me entrega acá en este momento, o sea, esto que está tan lejos ahí, la creación me lo daría acá en el momento, pero igual sería bloqueante. Este hace bastante que no lo pruebo, pero vamos a ver si funciona para atender el ejemplito que tengo ahí del chat. Ahí se despertó mi niña, así que hacemos el corte. 10:30, ¿hacemos el corte? Dale. 15 minutos o 10 minutos, 15 minutos vamos, así. Bueno, listo, profe. En 15 volvemos. Espera que pongo pausa.